Welcome, good evening, everyone. Bienvenidos a todos, a todas. We're gonna wait here for a couple minutes just to let our friends join. There's a lot of people named Brigitte Ginther. Wonder what's up with that. She may have given her link to a lot of her friends. That's one way it could happen. But everyone does have the ability to rename, so. Okay, good evening once again, otra vez. Bienvenidos a todos, a todas. My name is Derek Sexton. I am a solidarity activist here in the greater Boston area in Massachusetts. And I'm co-chair of Massachusetts Peace Action's Latin American and Caribbean Working Group. Tonight, we are pleased to introduce a webinar on Honduras water and land defenders and US policy. And before we get started, just wanted to give some instructions for interpretation. So in a moment, we should be seeing the slide with instructions for interpretation here. Y para los compañeros que hablan español, miren esta pantalla aquí para activar la interpretación. Great. Okay, I can take that down now for you, Derek. Awesome. Thank you, Brian. Okay, so we're going to get started. We have a great panel tonight, but before we introduce the panel, I want to thank our co-sponsors for tonight's event, which we have as Massachusetts Peace Action, Witness for Peace Solidarity Collective, and School of the Americas Watch, as well as Denver Justice and Peace Committee. Tonight's webinar, as I said before, is titled Honduras Water and Land Defenders and US Policy. And we're here tonight to honor the legacy of Honduran environmentalist and indigenous activist Berta Cáceres. We're also here to reflect on the recent elections of the new president of Honduras, Xiomara Castro, and to think a little bit about what that means for the ongoing struggle against extractive projects in the country that were similar to the Agua Zarca hydroelectric project. So without further ado, I'm going to introduce our first speaker for tonight, who is Berta Zuninga Cáceres. Berta Zuninga Cáceres is the general coordinator of COPIN, which is the Council of Popular Indigenous Organizations, and is a social movement leader in Honduras. She is the daughter of Berta Cáceres and has worked tirelessly over the past 6 years to demand justice for her mother and expose the criminal structure behind her mother's murder. So without further ado, thank you for joining us, Bertita, and please feel free to begin. Hola, buenas noches. Un saludo para todas y todos y bueno, un placer para mí poder compartir en esta noche y bueno, comentarles también nuestros sentires
y, bueno, nuestros pensamientos de cara a, bueno, la lucha que tiene el COPIN históricamente, pero también de el contexto que tiene Honduras actualmente y pues el papel que tiene la solidaridad. Bertita, if you could just begin by talking a little bit about the struggle for justice for your mother over the years. Sí, bueno, Berta Cáceres, que fue coordinadora del COPIN y una gran lideresa de las luchas de nuestro pueblo, el pueblo lenca, y también de los movimientos sociales en Honduras, pues por su liderazgo, por sus procesos, por su defensa de los territorios, pues fue asesinada el 2 de marzo del año 2016. Y bueno, pues producto de ese crimen en el cual nosotras pues teníamos como el origen del mismo y conocemos también las personas que participaron, comenzamos a intentar en primer lugar a luchar porque porque este crimen no fuese tergiversado y no fuese de eso para decir que se trata distinto a las razones por las que ella fue asesinada. Y bueno, desde ese momento nosotras hemos estado luchando para que las personas responsables que responden a una estructura militar, a una estructura criminal en la que han participado militares, exmilitares, personas de la intermilitar y también empresarios, pues puedan ser enjuiciados y puedan, pues, se pueda romper la impunidad en torno bueno, la práctica usual que hay en nuestro país, que es de que los crímenes, sobre todo los crímenes políticos, los crímenes contra defensores y defensoras de los territorios, pues ha sido la norma prácticamente, que han quedado en casi la total impunidad. Así que nuestra lucha de justicia no solo responde a ese hecho en particular, que es muy conocido por la población, que tiene que ver con el asesinato y el origen de su asesinato, pero también tiene que ver con la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas, y también tiene que ver con la vulneración de los derechos territoriales de las comunidades. Así que nuestra lucha por justicia no es solamente enjuiciar a estas personas, sino es garantizar el respeto a los derechos integrales de las comunidades del pueblo lenca. Ese es hasta el momento nuestra lucha por la justicia, en la que ha sido simbólico la causa de Berta Cáceres y todo el acompañamiento que ha tenido, pero que representa al día de hoy grandes desafíos para poder lograr la justicia. And Bertha, if you could talk a little bit about the changing context with the inauguration of President Xiomara Castro, what that means for water and land defenders more broadly in Honduras today. Me dicen si me
Bertha, can you hear me? Looks like she was frozen there for a minute just before she dropped. Okay, well, we will wait just a minute to see if she can rejoin us. And if not, we'll go to our next speaker and come back to her. He's back. Okay. Sí, bueno, solo comentar que, bueno, el COPIN ha manifestado su posición respecto a este nuevo gobierno, que pues lógicamente es distinto a los gobiernos post golpe de Estado y que han instaurado pues un régimen autoritario, porque es un gobierno que pues tiene un discurso muy cercano al de las organizaciones y los movimientos sociales en Honduras. Por tanto, comentar que para nosotras sí representa una esperanza de un cambio, de una transformación en la que no olvidamos que pues hay grandes desafíos que enfrentar, o sea, 12 años de gobiernos autoritarios, violentos, corruptos, que han entregado gran parte de los territorios de las comunidades indígenas y negras, pues no van a revertirse fácilmente. Y también nosotras sabemos y tenemos la claridad misma que decía siempre nuestra compañera Berta Cáceres, que los cambios necesarios y más profundos que necesita nuestro país para cambiar la lógica que ha tenido hasta el momento, pues van a esfuerzos de las organizaciones, de las comunidades, en las que también y la lógica social que se ha instaurado en nuestro país. Por tanto, aunque tenemos esperanza, sabemos que necesitamos derechos sociales para garantizar que esos discursos se vuelvan realidad, pero también donde damos unos poderes fácticos que son verdaderos poderes en Honduras, que están pues, muy renuentes a pues perder las cuotas de poder y los beneficios que les han significado. Entonces, bueno, decir que siempre vamos a tener que seguir en las luchas y que para nosotras el tiempo de las organizaciones profundizar más nuestra lucha porque no vamos a tener que dedicarnos tanto a resistir la misma represión, pero entonces nos da el tiempo para desmantelar el modelo de concesionamiento de los territorios que se ha instaurado en nuestro país y que hoy representa uno de los Okay, I think we lost Bertha again, so we'll just wait one more minute for her to rejoin. She's now back. Okay. Bueno, solo estaba terminando la idea, ¿verdad? Pero básicamente yo creo que es un momento para profundizar nuestras luchas y donde nosotras creemos que es muy importante la solidaridad y que la gente de la solidaridad entienda que no es que las transformaciones van a venir de la noche a la mañana o que por esa buena voluntad ya van a suceder las cosas, sino que queremos que también la gente solidaria con Honduras entienda que también los desafíos que existen son muy importantes, sobre todo cuando la cooperación internacional o el financiamiento internacional que hasta ahora ha tenido Honduras también juega un papel muy determinante de lo que pasa en nuestro país. Con eso quería cerrar la idea. Thank you, Bertha. And if finally, connected to what you just said, if you could just talk a little bit more about the importance of the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act in the US Congress and what work activists in the United States should be doing
Muchas gracias. Sí, bueno, decir que, bueno, hace poco estábamos hablando también con la compañera Elise sobre cómo quedaba la ley Berta Cáceres en este nuevo contexto, porque claramente la ley Berta Cáceres fue una de las medidas de presión política más importantes para que el caso de mi mamá, nuestra compañera Berta Cáceres, pues no quedara en la total impunidad y que lo que ha logrado el proceso de búsqueda de justicia en términos legales, pues ha sido en gran parte resultado de esa presión de que pues estos crímenes no deben quedar en la total impunidad. Bueno, yo le decía que algo que ahora reina y prima mucho en el sentir de la población de Honduras en este momento donde sentimos que hay pues el inicio de una transformación en el país, es también la construcción de la justicia y el cese de la impunidad. Y para nosotros, que los militares y el ejército en particular, las fuerzas de seguridad del Estado, que han jugado un papel contrario a la voluntad de los pueblos y un papel represivo de incluso pues garantizar la violación de los derechos de las comunidades para garantizar los intereses de grupos económicos en nuestro país, pues debe haber también señales de justicia hacia ese sector. Entonces, bueno, lo que nosotras creemos es que es una ley que se mantiene vigente, porque efectivamente en Honduras existe una fuerza de seguridad del Estado que han operado dentro y fuera del ejército, con conocimientos del ejército, que han participado de la violación y del asesinato de liderazgos sociales en nuestro país y que ese lamentablemente no es el único caso que hay en Honduras. Uno de los ejemplos más significativos que hay son los crímenes en la zona del Bajo Aguán. Entonces, nosotras creemos que, como decía, es el momento donde también desde la solidaridad es muy importante, en cierto sentido, pues presionar no solo al gobierno y sobre todo al Poder Judicial, que es una instancia que no ha cambiado, no ha variado en Honduras, se mantiene intacta el Poder Judicial y que no responde a los niveles de impunidad, a los reclamos de justicia desde las organizaciones y que al contrario persigue judicialmente a quienes hacen la defensa de los territorios, la defensa de derechos humanos del país. Entonces creemos la ley Berta Cáceres porque hay una impunidad estructural en estos actores de seguridad que han paralizado los derechos de las comunidades. Entonces, para nosotros es una gran apuesta y queremos. Bertha, thank you so much for your testimony and for your struggle over the years for the justice for your mother. I see we just lost Bertha. I want to just remind our audience while we're waiting if you have any questions, put them in the chat and we'll answer them later this evening at around 8 o'clock Eastern during a Q&A, and also to rename yourself as well so we know who put the question in. So I think we're going to transition over to our next speaker. So I have the pleasure of introducing our next speaker, Victor Fernandez, who is the co-founder of the Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MAJ, which is the broad movement for dignity and justice. Victor is a leading Honduran human rights lawyer and social movement leader. Previously, as president of the Association of Honduran Prosecutors, he was a part of a 38-day hunger strike against corruption during the coup regime. He also leads the team of lawyers representing the family of murdered indigenous leader Berta Cáceres. So Victor, thank you for joining us, and the floor is yours. Hola, quería confirmar que me escuchan previo.
Yes, we can hear you. Sí, Yes. We can hear you, Victor. bueno, quisiera aprovechar el espacio para agradecer que nos permiten presentar la realidad general de Honduras y algunos aspectos particulares sobre la defensa de los territorios que hacemos varias organizaciones, la defensa de los ríos, la defensa de la riqueza natural del país. Los puntos de contraste que queremos presentar en esta ocasión son los ejercicios de soberanía comunitaria, los ejercicios de defensa de derechos frente a una propuesta de supuesto desarrollo que traen los proyectos extractivos para países y para sociedades como la hondureña. Y en qué han derivado hasta la fecha este tipo de iniciativas que tienen generalmente o casi siempre el respaldo de organismos internacionales en general y organismos internacionales de crédito en particular. Y además que tienen respaldo de gobiernos, de los grandes gobiernos acá en nuestro país. Yo quiero hablarles particularmente de la lucha que ha forjado el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, al menos desde el año 2009, en contra del proyecto hidroeléctrico Gilamito, que promueve la empresa Ingelsa sobre las aguas del río Gilamito, en el norte de Honduras, en el departamento de Atlántida, el cual ha tenido una serie de consecuencias sociales, una serie de acciones que nosotros hemos desarrollado para plantear objetivamente el contraste entre el supuesto desarrollo y las consecuencias que genera en la sociedad hondureña. Y desde el proyecto Gilamito, desde el proyecto hidroeléctrico Gilamito, podemos caracterizar lo que ha pasado en Honduras en la última década, al menos. El proyecto hidroeléctrico Gilamito, que es impulsado por la empresa Ingelsa, que tiene capital hondureño y también capital de los Estados Unidos, y que está financiado hasta ahora por el Banco Interamericano, y estaba también financiado por la Corporación Financiera de los Estados Unidos. Es un proyecto caracterizado por la violación a los derechos humanos de la comunidad. Nosotros hemos planteado al menos la violación a 3 derechos fundamentales. El derecho a la participación política, es decir, que este proyecto ha tenido el rechazo unánime del municipio de Arizona, en el departamento de Atlántida, al menos a través de 3 grandes asambleas del municipio. Ha rechazado definitivamente el proyecto hidroeléctrico Gilamito. Entonces, no puede significar desarrollo un proyecto que tiene el rechazo comunitario, un proyecto que violenta el derecho a la participación de la gente y un proyecto que desconoce la decisión de la gente, incluyendo su gobierno local, la corporación municipal, el alcalde municipal de Arizona. Eso es una cosa, no puede haber desarrollo. No puede haber desarrollo si no hay acceso a la información sobre las implicaciones de un proyecto de este. El proyecto fue aprobado primero y después han intentado presentarlo a la población, socializarlo a la población. Y eso implica un acceso a la información negativo, parcializado o limitado, sobre lo cual no se pueden tomar decisiones
conscientes, coherentes con los intereses de la población en general. Por tanto, no puede generar desarrollo un proyecto que niega el acceso a la información. Y en esto hacen un punto de encuentro entre el gobierno central y la empresa generadora del proyecto. Y un tercer elemento es que no puede traer desarrollo un proyecto que violenta el derecho humano al agua y violenta el derecho humano a un ambiente sano. Este proyecto impacta en una de las reservas más importantes del departamento de Atlántida, que es la reserva de Texigual. Y además, adicionalmente, este proyecto pone en precario el derecho humano al agua de cerca de 30,000 personas, de más de 16 comunidades que no quieren que el río sea utilizado para generar energía, porque la comunidad lo tiene destinado para ser fuente de agua para consumo de los habitantes del municipio de Arizona. Entonces, tenemos el contraste entre un proyecto para generar riqueza, acumulación a una empresa, y un proyecto comunitario y del gobierno local de Arizona que quieren destinar las aguas del río Gilamito para proyectos de agua potable de la comunidad. En el marco de esto, nosotros hemos presentado una serie de acciones, una nulidad que está en curso todavía de todo el proyecto y una acción penal contra esta empresa y otras que están involucradas en el proyecto. Entonces, no es admisible que el Banco Interamericano de Desarrollo, que el BID, destine los fondos supuestamente para desarrollar nuestro país, nuestras comunidades, si al final lo que va a conducir es a que esta empresa hidroeléctrica, se vuelva más rica y genere mayores niveles de pobreza y consume la violación a estos derechos que nosotros estamos denunciando como violentados. Y además, me parece importante destacar y denunciar ante los activistas de Estados Unidos que nosotros también tenemos denunciados por hechos de corrupción a esta empresa, a los funcionarios que otorgaron la concesión, y 2 años después esta denuncia no prospera. La Fiscalía del Ministerio Público, que es la encargada de esta persecución, no ha avanzado en la investigación, se la turna a un funcionario y otro, a una oficina y otra, y nunca tenemos acciones que conduzcan a que se traiga a la justicia a quienes mediante actos de corrupción han pretendido imponer este proyecto. No genera desarrollo también un proyecto que persigue, que criminaliza, que acusa penalmente a quienes se oponen a este proyecto. Este es uno de los casos que todavía hay 5 personas, 5 líderes, una mujer y 4 hombres acusados por tener un acto de oposición y de resistencia a ese proyecto. Dentro de esas personas que están siendo acusadas está el alcalde del municipio de Arizona, el señor Arnaldo Chacón. En ese escenario nos encontramos hoy, denunciando exactamente que la banca internacional, en este caso, bajo el supuesto de desarrollo, está siendo parte y ha sido parte del saqueo de la riqueza de nuestro país, de la generación de condiciones de miseria en el país, de aumentar la violación a derechos fundamentales y de aumentar la vulnerabilidad ambiental que ya viven territorios como el departamento de Atlántida en Honduras, uno de los más vulnerables frente al cambio climático. El escenario que hoy tenemos con el nuevo gobierno, que me parece importante destacarlo, es un escenario distinto de un compromiso del nuevo gobierno, de un discurso del nuevo gobierno de revisar todas estas concesiones. Pero es importante que el discurso que ha tenido el nuevo gobierno, en el que ha participado mucha gente para derrotar a la narcodictadura del expresidente que hoy está a punto de ser extraditado a los Estados Unidos, estamos esperando que podamos hacer causa común con el nuevo gobierno para revertir definitivamente estas concesiones.
no es admisible que en el marco del nuevo gobierno, en la lógica del supuesto desarrollo, en la lógica de la supuesta economía verde, vayamos a tener fondos de la banca nacional y la banca internacional para financiar este tipo de proyectos que ya tenemos pruebas suficientes, pruebas contundentes de que violan derechos y de que están contaminados por actos de corrupción. Nosotros esperamos que a partir de ahora no hayan más personas criminalizadas. Esperamos los territorios liberados. Esperamos que los ríos sigan circulando libremente. Y esperamos que las aguas de los ríos, en todo caso, sean destinadas para lo que la población los quiere. Y es para consumo de esas comunidades que ya no tienen agua, que están en crisis de agua. Y que es un absurdo, es contradictorio, es contrario al desarrollo, que las mismas sean dedicadas para que las grandes empresas sigan acumulando capital. Ese es el gran desafío que tenemos. Hoy queremos que el préstamo que tiene aprobado indebidamente el Banco Interamericano de Desarrollo para este proyecto sea cancelado definitivamente. Invitamos a la solidaridad nacional e internacional que se hagan todos los esfuerzos para que este proyecto no se vaya a imponer en la comunidad y para que en todo caso los proyectos que se impulsen sean los proyectos que la comunidad quiera, que entren en la lógica del desarrollo comunitario. Por ejemplo, en ese mismo municipio donde pretende operar el proyecto Gilamito, ya operan 3 proyectos hidroeléctricos. Y ese municipio no tiene desarrollo. Y ese municipio, la gente vive en condiciones de pobreza. Y ese municipio, por mucho dinero que ha generado para las mismas empresas hidroeléctricas, sigue teniendo condiciones de vulnerabilidad en muchos de sus aspectos. Entonces, queremos que el activismo nacional e internacional converjamos en el propósito de que se respete la voluntad popular, se respete la soberanía comunitaria y que entremos en un proceso distinto en el que pues se note el desarrollo, que los índices de desarrollo humano de estos municipios y de Honduras, que son tan pésimos, sean distintos, sean buenos. Y no van a ser buenos si la riqueza la siguen manejando las grandes empresas. Si los préstamos de los bancos internacionales los siguen recibiendo los grandes empresarios de este país. Eso podría tener en esta primera parte de mi presentación. Thank you, Victor. If I could just ask one follow-up question, if you could just reflect more broadly on the new administration of Xiomara Castro and what that means for water and land defenders in Honduras. Como decía en esta última parte de mi presentación, la propuesta de gobierno de Xiomara Castro y de la coalición que la llevó al poder genera buenas expectativas para la población. Recientemente, el ministro de Ambiente y de Recursos Naturales anunció la revisión de todos estos proyectos y han hecho de palabra un compromiso por ser coherentes con los intereses de la población. ¿Cuál es nuestra preocupación en este caso? El gobierno de Xiomara Castro, además de estar integrada por ella y por el Partido Libre, que entenderemos que es el partido que tiene más compromiso con estos sectores, también está integrado por actores económicos, es decir, que representan los intereses de estos grupos empresariales. Perdón. Entonces ahora nosotros vamos a vivir una especie de pulso a lo interno del nuevo gobierno. Entre el compromiso de revisar estos proyectos, entre el compromiso de revertir estos proyectos
entre el compromiso porque haya justicia frente a estos proyectos y la presión que están haciendo los grupos económicos para imponer estos proyectos. Y la presión que hacen los bancos internacionales por imponer estos proyectos. Entonces, estamos en un momento distinto, menos traumático, pero siempre de altísimos riesgos. Por eso, nosotros creemos que lo fundamental es la consolidación de los procesos organizativos y de lucha a lo largo y ancho del país. Y es importante la incidencia, la presión que se haga a nivel internacional para que los grupos económicos que presionan al gobierno de Xiomara Castro, para que la banca nacional e internacional que presiona a Xiomara Castro no tenga éxito en esa gestión. Y para que estos proyectos sean revertidos y para que los ríos, la riqueza natural como la madera, los minerales, finalmente se conviertan en riqueza para nosotros y no aumente el nivel de desigualdad e inequidad social que nosotros vivimos. Arriba del 70% de la población hondureña es población empobrecida. Y eso se debe a este tipo de política. Ese grupo que controla el país tiene presencia en el nuevo gobierno. Y por tanto, digamos que estamos en un tiempo distinto, pero hay que dar la batalla, hay que dar la pelea. Por eso nosotros llamamos a los activistas, a las organizaciones solidarias internacionalmente, por ejemplo, a que presionemos a nuestro gobierno, a sus gobiernos, para que la plata, el dinero que entra, por ejemplo, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, al Banco Centroamericano de Integración Económica, no sirva para financiar la pobreza de nuestros países bajo un supuesto desarrollo. Esa es la disyuntiva que tiene el nuevo gobierno de Xiomara Castro. Es decir, un gobierno de esperanza que tuvo un mandato contundente para revertir toda la espiral de corrupción y de violaciones a derechos, pero que dentro del mismo gobierno están presentes siempre esas estructuras corruptas, esas estructuras violadoras de derechos humanos y que están haciendo presión a lo interno. Hagamos presión juntos entonces y juntas, desde Honduras, los activistas, las organizaciones, con los activistas y las organizaciones internacionales que puedan contribuir a que haya un triunfo de los pueblos, que haya un triunfo de las poblaciones, que por mucho tiempo han estado resistiendo, en este caso al menos durante los últimos 12 años. Thank you, Victor. We're going to go to our next speaker now. I have the privilege of introducing Bridget Ginter, who is the School of the Americas Watch Program and Research Coordinator. She's lived and worked in Central America for the past decade and has spent several years as a human rights accompanier in Honduras, documenting human rights violations in intersection with U.S. policy. Bridget will talk a little bit more about what Victor was saying about the role of the U.S. Treasury in the Inter-American Development Bank and the loan that that MAJ, as well as our North American Solidarity groups, are looking to cancel. Thank you, Bridget. The floor is yours. Thank you, Derek, and hello, everybody, especially all of my clones out there. I'm sorry about that tonight, but I'm glad that everybody is here with us tonight. And what I want to talk a little bit about is how U.S. policy relates to what we heard from Bertita and Victor tonight, and the way that the U.S. promotes projects such as the Aguas Arca hydroelectric project that Berta was killed for opposing, as well as the Jilamito hydroelectric project, and how these projects are promoted in the name of development, but also in the name of stopping migration. And the Biden administration has really co-opted the term, trying to address the root causes of migration. They use that term, and the policies that they propose to supposedly address the root causes of migration are more of these same neoliberal economic policies that promote extractivist projects and projects that privatize rivers and projects that promote the economic elites at the expenses of the majority, which are the same exact
policies that have caused migration in many ways. And so despite the terminology, what is really happening is, what we've been hearing about tonight. And in the case specifically, if we think about the Agua Zarca project, before Alberto Castro was murdered, USAID had signed an agreement with the hydroelectric project to do development, development projects in the surrounding communities. And we see in this way that like USAID and all these ideas of like economic aid, we hear from Washington, oh, we have to provide more aid, there's so much poverty. But this type of aid is not helping the majority of people, and in fact is, further damaging the majorities and promoting and benefiting the economic elites and international corporations who do these types of projects. And same with the Jilamito hydroelectric project. And the U.S. Development Finance Corporation had approved, what was tentatively approving a $35 million loan for this project. But after a lot of pressure from the Movimiento Amplio and people in Congress, as well as solidarity organizations, canceled this loan. However, IDB Invest continues to have a $20 million loan approved for the project. And so it's very disingenuous, and you kind of see like the way that US policy plays out a lot of times where the direct US agency, the Development Finance Corporation, has canceled the project in response to pressure. But you have a multilateral development bank, which can kind of be used as like a shield, that's still funding it. But IDB Invest, if you look at the Inter-American Development Bank Group, the US is the largest stakeholder. The US has a lot of power there. We saw that when the Trump administration, pushed through a US, the Trump appointee, a US person to be the president of the Inter-American Development Bank, despite opposition from other companies. And so we see the way the US exerts an oversized role in the Inter-American Development Bank. And money that is often requested, from Congress to fund these development banks from the United States, then indirectly is now being used to fund this project. And so one of the pieces that we have been working on as solidarity organizations is how to pressure the Treasury, because the US Secretary of the Treasury is on the board of governors of IDB Invest. And so one of the things that we'll be sharing with everybody tonight is an e-action where you can call on the Treasury to use its voice, both publicly as well as internally and within IDB Invest, to push for the cancellation of the IDB loan to the Jilamito hydroelectric project. And this is a very specific example where we see the discourse of development being used to promote a project, which, as Victor explained, is anything but development. But this is not the only example, right? This is an example that we know about, but these types of situations happen all the time where US policy is promoting the privatization of rivers, the privatization of waters, and it's being disguised in this terminology of economic aid and development. And so we really want everybody, when we hear these things reported in the media, to kind of think very critically about what is it that is actually being done and who does it benefit? And unfortunately, all too often it benefits local elites like that have companies that partner with often international companies. And in the case of the Jilamito project, up until recently, a Massachusetts-based company, Simmons International, was a part owner of the parent company of the company building the project. And like one company after another. But ultimately, it was one of the companies that was going to benefit from the construction of the project, and recently has sold its stock to a shadow company, which is, we aren't able to see who owns it conveniently. But when the loans were initially approved, it was this U.S. company there, and so we see that's another classic example of how supposed U.S. development aid or economic aid actually goes to benefit projects that will, in the long run, benefit U.S. companies and people in the U.S. as opposed to people in Honduras. And so with that, I will turn it back to Derek. Thank you, Bridget. I'm going to now introduce our next speaker, who is Allison Lira. Allison is the director of the Honduras Program for Witness for Peace Solidarity Collective. She is based in Northern Honduras and accompanies
at-risk human rights defenders and communities, and works with grassroots organizations to document human rights violations. Allison is going to talk a little bit more about the importance of the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act and what we all can be doing to support Honduran social movements and as well as achieve justice for Berta Cáceres. Allison? Allison, I think you're in the wrong channel. I don't think we can hear you. Can you switch to the main channel? I can hear. Here in the English Okay. channel. All right, great. Continue. I can hear. Sure. I cannot hear. I hear you, Allison. I'm on the English channel. Can't hear. I cannot hear the voice. I was listening to it through Spanish. I'm on the telephone rather Yeah, than just the switch computer. to English, but I'm Allison, go not. ahead. I'm on the telephone. Yeah, so I'm I'm not. sorry, I'm not on not it. able to help you then, but the other people are listening to the presentation. Go ahead, Allison. Are you taping it so I can hear it Yes, later? we are. Can't hear anything.
Thank you, Allison. So now we're going to move into the Q&A portion of our program. But before we do so, we're going to talk a little about that e-action that Allison just mentioned. So in the chat, we will be dropping a link to 2 actions that we urge all of you to do this evening. The first is to write to your congressperson to co-sponsor or thank them for co-sponsoring HR 1574, which is the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act. This is the bill that both Bertita and Allison have spoken about at length. And then the second action that is embedded within that e-action is to urge your congressperson to write to Treasury to urge Treasury to oppose the IDP, or oppose or cancel the Inter-American Development Bank loan to the Gilamito hydroelectric project. So once again, it's in the chat. Brian just posted it in there, and you can do it in 1 minute. We urge you all to do that right now while you're on the webinar with us, so that you can be in solidarity with the people of Honduras and those that are struggling for a more progressive future. And so now we'll move into that Q&A section that I just mentioned, and we would encourage all of you to drop your questions in the chat. And once again, please rename yourself if you haven't already. That way that we know who is dropping in that question. So there's a question I see in the chat about Canadian mining companies. And so I think we can go ahead. We'll take that first question since there isn't many. I don't know if Allison, if you want to speak to that one. Okay, we'll go to Bridget then. Instituting basically a moratorium on open pit mining. Victor, no sé si quieres contestar esa pregunta sobre la minería. Okay, it seems like we lost him. So, Okay, we lost Victor. Yeah. So while Okay, he comes back, I will share a little bit. Well, there's been exciting news in that the new government has instituted a moratorium on mining, and this is obviously a very big and important decision. And I think what we need to be aware of is international solidarity, is how U.S. and Canadian companies and other international companies that want to continue to mine will perhaps put pressure, undue influence, to try to get that turned over. And this was something actually that before the coup, there had been a moratorium on mining. But of course, it was overturned after the coup, and numerous mining concessions were given out. And many people have seen recently about the struggle in Santa Rosa de Copan against the mine by Aura Minerals, which is a US mining company that was basically destroying a cemetery and had a lot of local opposition to their cemetery being destroyed to mine. But the new administration has announced that they will be going through the process to revoke mining permits and concessions as well. And so I think it remains to be seen how that plays out, but also we have to be vigilant to the role of the United States, because as we know, the US government typically backs US interests, US corporate interests, and which includes mining companies. And so we hope that the US does not exert undue influence on the administration to try to change that.
Thank you, Bridget. Looking through well, actually, let's see. I know Victor had dropped off. Is Victor back on? I know he wanted to comment about that question. Yo estoy acá, pero ¿me puede repetir la pregunta? Que no logré escucharla. The question, Victor, was about the role of Canadian or mining as a whole in Honduras. Sí hay minería. Hay varias concesiones mineras en Honduras, unas operando y otras en proceso de entrar a operar. Yo particularmente represento a varias comunidades afectadas por las prácticas de la minería. Y uno de los casos más emblemáticos en Honduras tiene que ver, emblemáticos de persecución y de afectación a derechos ambientales comunitarios, tiene que ver con la minería. Por ejemplo, el caso de los luchadores de Guapinol tiene que ver con las operaciones ilegales de una empresa minera como la empresa minera Los Pinares. Y ahí hay capital estadounidense. En el occidente de Honduras, que es lo que planteaba Brígida, opera la transnacional minera Aura Minerals. Explota y saca oro y plata de ese territorio. Ha desplazado comunidades, ha criminalizado a defensores del territorio, ha destruido fuentes de agua y opera sustituyendo al Estado hondureño. El Estado no existe ahí, la empresa es el Estado. Y ahora mismo, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, hace 5 minutos, ha emitido un comunicado de su altísima preocupación por lo que pasa en esa zona. Y nuevamente, es la combinación entre el gobierno corrupto y narco que tuvimos en todo este periodo con las empresas transnacionales que se aprovecharon de esas circunstancias. Y hoy, aceleradamente, están destruyendo el territorio. Hace poco, hace unos 5 días, el ministro de Ambiente ordenó el territorio hondureño libre de minerías. Y se activó la presión de muchos actores económicos en el país. Y hoy estamos preocupados porque esa presión económica está impidiendo que se paren los abusos. Está impidiendo la destrucción de las zonas importantes de fuentes de agua, del ambiente, de pueblos indígenas. Y ya no solo lo decimos nosotros. Hoy mismo pueden entrar al Twitter de la oficina del Alto Comisionado, ahora mismo, y pueden ver las fotografías y pueden ver el comunicado que muestra la mayor preocupación por lo que está pasando. Ocupamos que las grandes industrias no tengan el respaldo por la destrucción que hacen, no tengan el respaldo ni del gran capital, ni de la banca financiera internacional, ni de los gobiernos, en este caso del gobierno de los Estados Unidos, de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, que muchas veces a través de su Oficina de Asuntos Económicos juega este papel de respaldar la actividad de este tipo de empresas. Es decir, es un problema serio, gravísimo, cierro con esto, por la desproporción que hay. Vean, lo que produce la industria minera en términos económicos para este país es insignificante. No llega a producir ni siquiera el 1% del Producto Interno Bruto de este país. Pero provoca destrucción en los territorios, provoca desplazamiento, provoca destrucción de fuentes de agua y provoca corrupción. Subyuga a los funcionarios, instrumentaliza a los funcionarios, militariza los territorios. Entonces, esa es la realidad. Thank you, Victor. I wanted to just bring up another question in the chat that I see that's about alternative forms of development.
But before we do that, obviously we've been trying to tie it in with another question about U.S. government viewing development as vis-a-vis investment from corporations. And so if you could, Victor, or maybe one of our other panelists, talk a little bit about what would alternative forms of development, or let's just say more sustainable forms of development, community-oriented forms of development look like in Honduras? Hola. Bueno, miren, en esto hay una discusión de fondo y hay un planteamiento de forma. Las comunidades rurales de nuestro país, incluyendo los pueblos indígenas, tienen una forma distinta de entender el desarrollo. Y entienden que una relación amigable con la naturaleza, esa es su manera de vivir en desarrollo. Es decir, de conservar la naturaleza, de aprovecharla en lo básico, en lo relacional, en lo racional. Pero lo otro es que sí hay proyectos alternativos. Yo les presento el caso del río Gilamito. La población quiere un proyecto que lo entiende de desarrollo y está interpretando, pidiendo, moviéndose, invirtiendo como comunidad para que el agua de ese río llegue a las casas para satisfacer su derecho humano al agua. Esas son formas alternativas. Nosotros quisiéramos que la banca internacional apoye, por ejemplo, el proyecto comunitario, que apoye al gobierno local en esa iniciativa. Esas son formas alternativas de desarrollo. Otras formas alternativas es que hay comunidades que utilizan el agua para producir energía para consumo de las comunidades. La energía que cada vez es más cara en Honduras, va para satisfacer otros intereses que no son los de las comunidades. En muchas comunidades donde en sus cercanías hay un proyecto de generación de energía, esas comunidades no tienen energía, porque la energía se está produciendo para otros lugares, para la industria y no para el desarrollo de la gente. Es decir, hay varias alternativas, o peor, la forma en que operan las concesiones es que las empresas obtienen los grandes beneficios, es decir, pagan insignificantes impuestos. Y por tanto, digamos, la forma de operar es una especie de robo, de saqueo de la riqueza del país. De plantear la alternativa es entre respetar la forma de convivencia entre los seres humanos y la naturaleza, pero además que los proyectos que sean ambiental y humanamente viables, en realidad lleven la riqueza a las comunidades. Pero aquí no operan esas condiciones. Una empresa minera y una empresa hidroeléctrica o generadora de energía paga insignificantes cantidades de dinero. Por eso es una contradicción enorme entre la riqueza que obtienen las empresas y las pobrezas que están dejando en los territorios. Sobre eso debe poner mucha atención cualquiera que sea promotor del desarrollo en nuestras comunidades, entre esos elementos de fondo y otros elementos que son de forma. Bertha, we'd love to hear your voice as well on this question of what would sustainable forms of development look like in Honduras? Sí, bueno, yo creo que Víctor ya adelantaba pues varios de nuestros análisis,
Pero, o sea, sí decir que nosotras estamos convencidas de otro modelo de desarrollo basado en el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, en el respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, y que sí estamos convencidas de que las necesidades de que las comunidades más desprotegidas en Honduras, que históricamente han sido las comunidades, pues necesitamos atención, pero que esa atención también pasa por la generación de la autonomía de los pueblos y no de una lógica de asistencialista que implica la vulneración de los derechos y la violación del territorio. Nosotras como COPIN hemos dicho, y sobre todo en el marco de la crisis de la pandemia del COVID, de las tragedias ambientales que hemos tenido en Honduras, que el desarrollo de las comunidades indígenas parte de la garantía del derecho a los territorios. Esa es una problemática sentada no solo en los pueblos lencas, que es el caso de nuestro pueblo, sino también de todas las comunidades indígenas, incluso muchas comunidades campesinas, que no se ha reconocido por parte del Estado la posesión histórica de las tierras de las comunidades, lo que genera desprotección en muchos sentidos. Lo otro, ¿verdad?, es que las comunidades lencas tenemos, pues, o sea, con la tierra garantizamos nuestra vida porque la tierra se cultiva y en estos momentos de crisis climática, de crisis económica que tiene nuestro garantía de la alimentación y para garantizar la producción alimentaria, porque nosotros somos de los mayores productores de alimentos en Honduras, pues necesitamos el agua, necesitamos la tierra y la garantía de nuestros derechos, la salud, la educación, que es lo que hasta ahora está protegido. Sí creemos que no pueden empresas ni lógicas económicas que violenten los derechos venir a suplantar esa responsabilidad que es en primer lugar del Estado de Honduras y que de ninguna manera pues represente la violación a los derechos humanos. Hay muchos ejemplos incluso de generación de energía bajo otras lógicas en nuestras comunidades en las que también participa la cooperación, pero donde no ha implicado ni la invasión de los territorios ni la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas y que parte también de las necesidades y también del concepto de desarrollo que tenemos los pueblos. Y así, yo creo que en muchas regiones de América Latina y del sur global se pueden encontrar ejemplos de cómo se puede generar un desarrollo sustentable basados en los derechos fundamentales. And finally, in the time that we have remaining, just wanted to hear, Bertha and Victor, your final thoughts as we reflect on the legacy of Bertha Cáceres. We talked about the Gilamito hydroelectric project and its similarities to the Aguas Arca project, and also with the optimism and possibility of the new Xiomara Castro regime. So Bertha, we'll get your final thoughts and then we'll go to Victor. Sí, muchas gracias. Bueno, decir que nosotras consideramos que hace pocos días se cumplió el 6º aniversario de lo que hemos denominado la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres, pero son 6 meses también de su vil asesinato. Nosotros pensamos que con la nueva configuración de este gobierno es urgente que se le quite la concesión al proyecto hidroeléctrico Aguas Arca. Hace pocos días se hizo un acto de disculpa de parte del Estado de Honduras por el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, pero nosotros decimos eso no basta. No basta con decir ni que se quiere justicia, no basta con pedir perdón, porque mientras exista esa concesión se está insultando el nombre y la memoria de nuestra compañera Berta Cáceres, porque esa es una de las razones por las cuales ella fue asesinada.
Entonces a nosotros nos parece importante avanzar en ese sentido, que el Estado de Honduras dé muestras contundentes de su responsabilidad para con con el proceso de justicia que hemos venido construyendo desde el COPINH. Lo otro, ¿verdad?, es que nosotras estamos muy preocupadas por las intenciones de individualizar las tierras comunitarias de la comunidad de Río Blanco, la comunidad que ha venido luchando por la defensa del río Gualcarque, pero también porque se reconozca su posesión sobre la tierra. Eso es algo que también, de lo que venimos hablándole al Estado de Honduras, que debe tomar acciones para garantizar que ese título o esa posesión de la tierra de las comunidades, del pueblo lenca en general, pero particularmente de la comunidad de Río Blanco, pues sea reconocida. Y bueno, demostrar acciones concretas de compromiso con la investigación de la autoría intelectual de este crimen que sigue impune y que forma parte de estas cúpulas económicas que no solo se han beneficiado de, pues del concesionamiento de los territorios, del proyecto del golpe de Estado, sino que también han construido la lógica económica en Honduras para beneficio propio. Entonces, eso es nuestro llamamiento que tenemos actualmente al gobierno de doña Xiomara, que ha mostrado en palabras hasta el momento su buena voluntad y que nosotras esperamos que pues ese compromiso sea materializado en acciones concretas, y reafirmamos que como organización y como pueblo vamos a seguir activas luchando para que estas demandas que hemos sostenido durante estos 6 años se conviertan en realidad. Y bueno, como yo decía, me parece fundamental el trabajo que desde la solidaridad internacional se pueda desarrollar, mostrando su interés a que se cumplan estas tareas. Y espero que para ustedes, como ha sido para nosotras, este nuevo gobierno sean días de mucha actividad para poder lograr los objetivos que nos hemos trazado en el marco de la justicia de los pueblos, en el cese de la impunidad, también de todos los crímenes y delitos que se han cometido durante estos 12 años, que incluyen el asesinato de la compañera Berta Cáceres, y pues que también sea un escenario para dar una configuración distinta a nuestro país y encauzarlo en estos proyectos que en Honduras le hemos llamado el proyecto refundacional, pero que al final es un proyecto de justicia, de democracia y de participación ciudadana. Eso, y muchas gracias por invitarme y disculpas por los problemas de la conexión. Oh, no worries at all. Thank you, Bertha. And Victor, finally, Yo your last thoughts, last words? Para reforzar. Hola. Para reforzar lo que ha dicho Bertita, nosotros creemos que es el tiempo de la justicia. No podemos, ni en la causa Berta Cáceres, ni en la infinidad de crímenes emblemáticos que se han producido acá en el país en la última década y antes de ella, no podemos seguir la ruta, el guión de borrón y cuenta nueva. No, es tiempo de la justicia. No nos pueden venir a hablar a este país ahora de empresas y derechos humanos. Tenemos que hablar de justicia primero. Y en el caso de Berta Cáceres, que me parece que es ese carácter emblemático, hay que entenderlo por varias razones. Es un crimen de Estado. Participó autoridades del gobierno y el Estado de Honduras. Esos funcionarios del gobierno y del Estado de Honduras tienen que ser traídos a la justicia. Participó las estructuras del capital hondureño. Esa estructura económica que integra en la familia Atala Sabla tiene que ser sometida a la justicia. Participó el sistema financiero del país y fuera del país. Participó el Banco Centroamericano de Integración Económica, participó el Banco Holandés, el Banco Finlandés, la financiera finlandesa.
Todos tienen que ser traídos a la justicia. Participó la estructura militar de este país. Al menos 4 militares, incluyendo uno activo, participó en el crimen. Nos hace falta la verdad y nos hace falta la justicia. Para nosotros creemos que es un tiempo de oportunidad y no hay que perder de vista esto. Es decir, es de las pocas causas en este país en donde por la presión, por la convergencia de voluntades, hemos logrado ir un poco a fondo. Tenemos que ir hasta el fondo, hasta el final, para que no se repita un crimen como el de Bertita y para que se haga justicia en muchos otros crímenes. Y para que haya justicia social al final, porque no solo es la justicia directa por un crimen, sino porque este tipo de crímenes son los que han perpetuado la injusticia social en la que vive unas sociedades tan ricas como la nuestra. Entonces, traer a la justicia a estas estructuras de Estado, financieras, empresariales, es una condición de posibilidad para que no se repitan estos crímenes, pero sobre todo para que la riqueza de nuestros pueblos sea una riqueza que se convierta en desarrollo para nosotros, en dignidad para nosotros. Yo llamo también, como Bertita, al activismo internacional, a la solidaridad internacional, a que no despeguemos de esto, que no nos confundamos porque en la causa Berta Cáceres hay 8 personas enjuiciadas, es decir, condenadas, que todavía no está firme su condena. Eso es insuficiente. Mientras los grandes banqueros que participaron del crimen, mientras los funcionarios que participaron del crimen siguen impunes. Si no castigamos a esto, seguramente que el resto de criminales de este país van a quedar impunes. Y la banca nacional e internacional seguirá entonces financiando proyectos de muerte. Necesitamos, desde la experiencia del crimen contra Berta Cáceres, desde la terrible experiencia del crimen de Berta Cáceres, refundar el país, refundar la institucionalidad, una institucionalidad respetuosa de la dignidad humana. Solo eso nosotros creemos que sería suficiente. Well, that concludes our program this evening. I want to thank all of our speakers, Victor, Bertita, Bridget, and Allison. I also want to thank our co-sponsors of tonight's event, Massachusetts Peace Action, Witness for Peace Solidarity Collective, School of the Americas Watch, and Denver Justice and Peace Committee. I will note that we are very close to our goal of getting 70 folks that have completed the e-action. So please complete that e-action now. And I will note one more thing, that we will be sending an email tomorrow with the link to the recording of this webinar, as well as the e-action. And we will also just urge you one more time to make sure to complete the e-action. And if you are in Massachusetts, we will also urge you to reach out and join the MAPA's Latin American and Caribbean Working Group to engage in solidarity actions, not only with the people of Honduras, but also in the broader Latin American and Caribbean. So thank you all, and thank you for joining us tonight. And we hope that you'll take action to be in solidarity with the Honduran people.